ningún problema. En futuros vídeos o en el foro de Alfa Bitcoin podemos traer invitados que tengan otras tesis, porque lo importante aquí es pensar de forma crítica. Yo no tengo ningún inconveniente, y creo que Juan tampoco, en traer gente que tiene opiniones divergentes y siempre poner al test al test de la lógica y al test del mercado nuestras ideas, ¿no? Pero bueno, vamos a retomar un poco el tema de los retornos históricos, que es el siguiente apartado que quería cubrir en el curso, porque realmente para alguien que se aproxima a Bitcoin quizá no entienda la dimensión de los retornos que ha venido ofreciendo Bitcoin durante los últimos años. Aquí lo vemos con bastante claridad. Bitcoin y otras criptomonedas, pero Bitcoin, porque es la que lleva desde 2009 en funcionamiento, han tenido una rentabilidad enorme que realmente deja en evidencia a otro tipo de activos, pues como puede ser aquí el Nasdaq, ¿no? He hecho esta comparación, estaba mirando hoy los datos, son datos recientes, creo que son de 15 de febrero de 2023, más o menos 10 años. Bitcoin, la rentabilidad media anual es del 95% versus el Nasdaq, que ha ofrecido un 18%. Aquí tenéis la fuente de los datos. ¿Esto va a ser siempre así? Pues tengo mis dudas. Y en Alfa Bitcoin esas dudas pues vamos a ir un poco pensando sobre ellas con el tiempo. Pero está claro, o por lo menos en este programa yo quiero dejar claro por qué creo que en el futuro más próximo y la oportunidad más inmediata sí que creo que va a ser así. Quizá no de esta dimensión, pero sí que creo que va a haber un desempeño mucho mayor, muy superior en Bitcoin que en otro tipo de activos. Y cuando digo muy superior, pues hablo de una diferencia de este rango, ¿no? Por eso creo que es súper importante realmente darle atención a Bitcoin y participar en cursos y en formación como la que ofrecemos aquí en Alfa Bitcoin, ¿no? Entonces, fijaros que la diferencia es enorme, y eso que 2023 ha sido un año, mejor dicho, 2022 fue un año bastante regular para Bitcoin, no así para el Nasdaq, que tampoco ha bajado tanto, pero sabemos que Bitcoin ha tenido una caída muy grande. Entonces, aún así, la diferencia en rentabilidad es enorme. No solo eso, sino que si comparamos Bitcoin con otra clase de activos en cuanto a su rentabilidad por unidad de volatilidad, que sabemos que Bitcoin es más volátil, lo que vemos es que Bitcoin también tiene la mejor relación riesgo-rentabilidad de todas las clases de activos a lo largo de la última década. Esto según el ratio de Sharpe, que como digo, mide pues, la rentabilidad versus la rentabilidad libre de riesgo de bonos por unidad de volatilidad. Y vemos como Bitcoin históricamente es la línea naranja, y se ha comportado de una forma muy superior a otros activos como el oro, acciones americanas, bienes inmuebles, bonos, etc. Entonces, lo que la historia nos demuestra es que es un activo, al menos a no ignorar y al menos a formarse sobre él, ¿no? Y es más, y esto es lo interesante, porque uno me podría decir, y uno yo creo que haría bien en decir, bueno, ya se pasó lo mejor, o sea, esto que me has dicho es hace 10 años, de 10 años, de 2013 a 2023, muy bien, pero ya se acabó la oportunidad. Entonces, creo que es un planteamiento muy sensato, creo que es normal que pensemos así, cualquier persona que piensa de forma mínimamente crítica que se aproxima a Bitcoin debe de pensar así, debe de decir, oye, ¿y por qué esto no se ha acabado ya? Entonces, uno de los motivos principales por los que, en mi opinión, Bitcoin no ha tenido el grueso de su revalorización, sino que aún, a pesar de la monumental revalorización que ha tenido, tiene un potencial enorme por delante, es si comparamos Bitcoin con otra clase de activos. Entonces, aquí lo que vemos en este histograma es que a pesar de la enorme revalorización de la última década, Bitcoin continúa infravalorado si lo comparamos con otros activos de inversión, por ejemplo. Aquí tenéis Bitcoin, que actualmente está en unos 500 mil millones de dólares en nomenclatura española. Fijaros que es menos de la mitad que la plata. Si lo comparamos con Apple, pues es un 20% de Apple. Y si lo comparamos con el oro, tiene 20 veces menos valor que el oro. Es decir, para que Bitcoin alcance al oro, tiene que multiplicarse aproximadamente por 20, aproximadamente llegar a $500,000 por Bitcoin. Eso para llegar al oro. Pero luego uno podría decir, oye, y para llegar a otros índices, ¿no? Habíamos hablado de otras reservas de valor, pues ¿por qué no puede alcanzar un cierto valor que englobe un porcentaje de otros tipos de activos, como pueden ser los índices, las monedas fiat, incluso algunas personas plantean que la deuda y los derivados? Yo aquí tengo mis dudas, porque la deuda y los derivados no son activos reales, sino que se pueden crear
pues muy fácilmente son derivados, dos personas poniéndose de acuerdo crean un derivado. Entonces, yo no compro tanto la tesis de que Bitcoin pueda alcanzar a valer tanto como todos los bonos del mundo. Por instrumentos de deuda hay un problema de doble contabilidad, pero sí que creo que fijaros que simplemente el oro ya es un 20x. Entonces, cuando pensamos, oye, Bitcoin no está ya muy caro, pues yo creo que hacemos bien en utilizar la lógica y compararlo con esta clase de activos y decir, ¿debe tener Bitcoin más valor que la plata o que Apple, que es solo una empresa que provee ciertos servicios al mundo, o que el oro? Y esta es la pregunta que tenemos que hacernos, ¿no? Si uno piensa que Bitcoin realmente es un activo singular, pues quizá sí que deba tener más valor que una empresa en particular, o incluso que el oro. Si hemos dicho que se encuentran yacimientos de oro constantemente, pero que Bitcoin tiene este límite de 21 millones de unidades, pues uno podría inferir que Bitcoin, como mínimo, tiene que llegar a valer lo que vale el oro. Esto no es una recomendación de inversión, es un pensamiento lógico. ¿Que luego puede haber un problema en esa lógica o que pueda haber riesgos? Sí, los vamos a ver en el curso, pero espero que quede claro esa forma de ver Bitcoin, ¿no? Y aquí, quizá para clarificar, aquí cuando pongo 500 billones y 11 trillones en el oro, obviamente no hablo del valor de un Bitcoin, sino de la suma de todos los Bitcoins en circulación. Es lo que se conoce como la capitalización de mercado. Y cuando comparamos activos, no hay que compararlo por su valor unitario, sino por sus market cap. Entonces, cuando comparamos los market cap, vemos como Bitcoin aún se encuentra infravalorado respecto a estos otros activos. Y es ahí donde se cree o se dice o se piensa, o al menos aquí pensamos que puede haber una oportunidad. Entonces, ¿cuál podría ser ese valor objetivo de Bitcoin? ¿Qué porcentaje del valor que actualmente se atesora en reservas de valor inferiores podría migrar a Bitcoin? Esta es la pregunta que tenemos que hacernos como inversores críticos. Sabemos que estas reservas de valor pensamos que son inferiores, pues ¿cuánto valor hay atesorado aquí? ¿Y qué porcentaje de ese valor podría migrar a Bitcoin? Vamos a seguir con el ejercicio hipotético teórico. Entonces, cuando analizamos estos activos, lo que vemos es que aproximadamente la riqueza del mundo, según un informe de Credit Suisse de 2021, está en torno a 418 trillones de dólares. Esto incluye acciones, el efectivo, que es la moneda fiat, el oro y bienes raíces principalmente. Aquí los coleccionables no están incluidos, pero bueno, podemos deducir que no tendrán un valor muy alto. Pero 418 trillones vamos a adjudicar ese valor a todas estas reservas de valor que pensamos que son inferiores. Entonces, ¿qué porcentaje de esos 418 trillones pueden migrar a Bitcoin? Vamos a plantear un ejercicio hipotético y vamos a redondear un poco las cifras, que si son 400 trillones, el 10% migra a Bitcoin, porque lo considera un activo singular, como estamos diciendo aquí, y porque considera que tiene un potencial superior para guardar valor. Entonces serían el 10% de 400 trillones, serían 40 trillones, lo cual nos daría un valor objetivo aproximado de 2 millones de dólares por Bitcoin, cuando Bitcoin actualmente cotiza a un 1% de ese valor. Entonces, fijaros que utilizando la lógica podemos intentar inferir valores objetivos para Bitcoin. También pensemos, quizá para terminar, que estos en dólares actuales, pero que en realidad, como imprimen tanto dinero y vemos una inflación tan alta, de 2021 a la actualidad la inflación ha subido mucho, pues que esta cifra en valor nominal puede ir aumentando. Entonces, esto quizá haya que ajustarlo a la inflación también. Entonces, esto es un ejercicio simplemente para